Movimientos artísticos del siglo XIX y principios del XX. La pintura del siglo XIX se caracterizó por el impacto de la Revolución Industrial, el rescate de la Edad Media y las mitologías del norte de Europa, además movimientos como el romanticismo, realismo e impresionismo, que transformaron la visión artística. En el siglo XX, la pintura rompió definitivamente con lo académico, dando paso a las vanguardias y corrientes contemporáneas que exploraron la abstracción, la subjetividad y nuevas formas de representar la realidad. A continuación, hablaremos sobre algunos movimientos importantes de aquella época. El romanticismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió a fines del siglo XVIII en Europa. Se desarrolló como respuesta a la Revolución Industrial, que había causado desilusión en algunos círculos que veían con desesperanza los valores de la Ilustración. Después de la Revolución Francesa de 1789, en una época de importantes cambios sociales y culturales en Europa, que influenciaron también a otras regiones del mundo. Los principales temas abordados por los románticos fueron la naturaleza, el amor, la muerte, la libertad y la revolución. A menudo exploraban temas oscuros, como la locura y la muerte, y buscaban establecer un vínculo más emotivo con el público. Se caracterizó por una mayor importancia a lo individual, la subjetividad y los sentimientos, así como una reacción contra el neoclasicismo y la racionalidad dominantes en aquella época. Los románticos creían que las verdaderas experiencias humanas no podían ser explicadas completamente por la razón, sino que también requerían de la imaginación y los sentimientos. Realismo es la corriente artística y literaria que surge en Francia a mediados del siglo XIX. Se adoptó el término para referirse a un movimiento artístico basado en la representación fidedigna de la realidad y de la vida cotidiana. El concepto realismo abarca un sentido más amplio. Realismo también es la predisposición para exponer las cosas sin idealizarlas. Surge como reacción a la pintura romántica. Es un contexto de industrialización donde el artista toma conciencia de las consecuencias de esta y asume y denuncia los problemas sociales derivados a través de sus obras. El arte es un medio para denunciar la realidad. En la pintura realista destacan las siguientes particularidades: denuncia de las secuelas de la industrialización, pérdida del deseo de evasión del romanticismo para centrar la atención en la realidad objetiva y el presente. El hombre aturdido por su trabajo abrumador es un tema frecuente en las obras. El realismo, a mediados del siglo XIX, cerró la etapa en la que el arte buscaba representar fielmente la vida cotidiana y las condiciones sociales sin idealizaciones. Sin embargo, a finales del siglo XIX e inicios del XX, los artistas empezaron a cuestionar esa representación objetiva, buscando expresar emociones, percepciones y nuevas visiones del mundo. Eso dio paso a las vanguardias artísticas que rompieron lo académico y abrieron el camino del arte moderno. Futurismo. El futurismo fue un movimiento de vanguardia italiano que se dio a conocer el 20 de febrero de 1909, cuando el diario Le Figaro publicó en París el Manifiesto Futurista, escrito por Filippo Tommaso Marinetti. Esta corriente, orientada hacia el futuro, pretendía expresar los valores y experiencias de la era de la máquina. Así, sus integrantes crearon sus obras bajo los parámetros de velocidad, energía y fuerza, revolucionando la manera de entender la literatura y el arte. El futurismo se gestó en las postrimerías de una generación signada por la Segunda Revolución Industrial, 1870-1914. En ese periodo, el conocimiento científico y la tecnología eran responsables de una profunda transformación. Si bien algunos veían esto con desconfianza, los futuristas lo consideraban como el advenimiento de un tiempo glorioso dominado por la máquina. La utopía futurista alcanzaba incluso la idea del ser humano, que esperaban que se convirtiera en un superhombre. Automóviles, telégrafos y aviones lucían como un verdadero salto cualitativo de la civilización, como una promesa universal inagotable de evolución. Dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se toma como punto de partida el año de publicación del manifiesto inaugural escrito en 1916 por Hugo Ball. Sin embargo, antes de este año ya habían tenido lugar algunas manifestaciones artísticas que pueden ser calificadas de dadaístas, tales como los Ready-Made de Marcel Duchamp. El dadaísmo no define un estilo unificado, ya que se basaba precisamente en la crítica al sentido tradicional del arte.
de la escuela o del estilo. Aún así, se unía en torno a un conjunto de principios compartidos que le dieron un tono característico, tanto en lo literario como en lo plástico. Para los dadaístas, el concepto tradicional del arte perdía sentido frente a la realidad de la violencia desatada en Europa. Frente al horror de la guerra, la búsqueda de la belleza y la idea de un arte para complacer los sentidos eran absolutamente inadmisible. Más que un arte, el dadaísmo es más bien un antiarte, es decir, es un planteamiento, un concepto, un posicionamiento, lo cual lo convierte sobre todo en un modo de actuar sobre la realidad y no en un lenguaje pictórico o literario específico. Surrealismo. Es un movimiento artístico que surgió en Europa en la década de 1924, tras la Primera Guerra Mundial. Este movimiento fue influido por las teorías sobre el inconsciente de Sigmund Freud, donde intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional mediante la expresión automática del pensamiento del subconsciente. El movimiento surge de buscar un respaldo para el dadaísmo. André Breton, poeta dadaísta, al ver que el dadaísmo perdía fuerza, decidió continuar el movimiento con una teoría sustentada. Breton fue camillero durante la guerra, donde conoció las teorías de Freud sobre el inconsciente y escribió el primer manifiesto del surrealismo. El movimiento es conocido por sus artes visuales y su escritura mezclado a una imaginación inusual. Los artistas pintaban imágenes desconcertantes e ilógicas, a menudo con una precisión fotográfica, creando extrañas criaturas de objetos cotidianos y desarrollando técnicas pictóricas que permitían desvelar el subconsciente. ¿Cómo consideras que estos movimientos artísticos influyeron en la evolución del arte y en la sociedad de la época? Estos movimientos artísticos cambiaron totalmente la etapa del arte y la forma de pensar de las personas en ese entonces. El romanticismo se basó en la expresión de los sentimientos, mientras que el realismo mostró la dureza de la vida cotidiana y las injusticias sociales. Luego, el futurismo se trataba de la tecnología y las cosas nuevas, y el dadaísmo rompió con lo que se establecía, o sea, como una forma de decir no a las reglas. El surrealismo se trataba de los sueños y el inconsciente. Este se destacaba por ser un arte creativo y extraño. En nuestra opinión, pasaron de ser solo pinturas a ser una forma de reflexión sobre la vida diaria y su cambio social.